La noche del 31 de octubre de 2015, en Halloween, mientras los niños pedían dulces en la localidad de Brandon, Florida, alrededor de las 11 de la noche, la tranquilidad de un vecindario se vio interrumpida por un estruendo. La escena: una mujer yacía en el suelo producto de un disparo mientras sus dos hijas observaban aterrorizadas. El autor del crimen, un hombre con máscara de hockey, traía a la realidad al personaje de ficción de la famosa saga de películas de Viernes 13. Este es el crimen de Tiffany James y el asesino de la máscara. Tiffany James, una madre soltera de 35 años, había regresado temprano del trabajo aquel día para acompañar a sus hijas gemelas a pedir dulces la noche de Halloween. Durante el paseo, se encontró con su novio, un padre soltero con quien había comenzado una relación hacía no mucho tiempo. La noche iba de acuerdo al plan, todo era risas y festejos. Las niñas se divertían mientras tocaban cada puerta e intercambiaban dulces, y Tiffany y su novio disfrutaban de aquel momento como una pareja de enamorados. La noche comenzó a hacerse cada vez más oscura, y fue entonces cuando el novio de Tiffany se percató de algo. Un auto sedán color plateado parecía estarlos siguiendo. Miró varias veces hacia atrás y pudo observar que en el espejo del auto colgaba una máscara de hockey. Por un momento, pensó en avisarle a Tiffany sobre aquel auto, pero no quiso arruinar el momento. En sus pensamientos, creyó que se trataba de algún padre siguiendo a su hijo, ya que es una práctica muy común seguir con el auto a baja velocidad mientras los niños piden dulces. Mientras tanto, alrededor de las 10:30 de la noche, el novio de Tiffany la invitó a ella y a las niñas a seguir la fiesta de Halloween en su apartamento. Pero él se adelantó, dejando a Tiffany y a las niñas en aquella calle, sin saber que esa era la última vez que vería a su novia. Tiffany regresó con sus hijas al complejo de apartamentos donde vivía. Mientras ella iba entrando, un hombre disfrazado del personaje Jason de la famosa saga de Viernes 13 se bajó de su auto, se colocó la típica máscara de hockey y entró detrás de ellas al complejo. Se acercó a la puerta de Tiffany, sacó una escopeta y derribó la puerta de aquel apartamento. A las 11 de la noche de aquel 31 de octubre de 2015, la central de emergencias de Brandon recibió el primer llamado de auxilio. Una vecina de aquel complejo de apartamentos escuchó el fuerte estruendo producto del derribo de la puerta. Cuando se asomó a ver lo que sucedía, la escena que encontró era propia de una película de terror. En el pasillo de aquel complejo estaba Tiffany arrodillada junto a sus dos hijas, pidiendo clemencia mientras un hombre disfrazado le apuntaba con una escopeta. La mujer rápidamente entró en su apartamento y cerró la puerta con llave. Justo después, escuchó 3 disparos. Lo siguiente que escuchó fueron pasos de huida y una mano golpeando su puerta pidiendo ayuda. Cuando pudo calmarse, tomó valor y abrió la puerta para encontrarse con una de las gemelas, cubierta de sangre, pidiendo ayuda por su madre. Rápidamente, tomó el teléfono y llamó a las autoridades para contar lo sucedido. Para cuando las autoridades llegaron, el crimen ya se había consumado. Tiffany yacía en el suelo con 3 disparos y lo más horrible de la escena eran sus hijas gemelas. Las niñas, aún con sus disfraces de Halloween, estaban cubiertas con la sangre de su madre. Una de ellas intentaba hablar, queriendo decir quién había sido el atacante, pero su estado de shock se lo impedía. La otra no paraba de llorar y gritar por su madre. Tiffany fue llevada rápidamente al hospital. Los policías la habían encontrado con signos vitales, pero el daño era demasiado grande y su cuerpo no resistió, falleciendo en la ambulancia de camino. Las autoridades se pusieron a interrogar de inmediato a vecinos y gente de los alrededores, pero las personas del lugar solo pudieron identificar una figura, al parecer masculina, correr hacia un sedán plateado y alejarse rápidamente. Nadie tuvo tiempo de anotar la matrícula y el lugar no contaba con cámaras de seguridad. La policía solo contaba con el testimonio de la vecina y con la certeza de que el criminal conducía un sedán plateado. La policía de Brandon comenzó la búsqueda del asesino por la parte más obvia de una investigación: la última persona con quien Tiffany había estado esa noche. Rápidamente se dirigieron a la casa de su novio. Al escuchar el timbre, pensó que se trataba de Tiffany y sus gemelas. Pero la sorpresa y el desconcierto fueron enormes cuando se enteró de que su novia ya no estaba en este mundo y que todos los planes de pareja se habían acabado en un lapso de 1 hora. El oficial que le dio la noticia más adelante declararía: «Fue todo muy triste, tener que darle la noticia, ver cómo se transformaba su cara, ver cómo había decorado su apartamento para pasar una linda noche con su novia y sus hijas. Se notaba que era un hombre comprometido, dedicado y que realmente quería a Tiffany».
Es una situación que no se la deseo a nadie. Pero los investigadores no se detuvieron. Rápidamente lograron contactar con un familiar de Tiffany. Este resultó ser su hermano, y antes de que la policía terminara de darle la triste noticia, él señaló y culpó a un solo hombre, Darryl Williams, un hombre de 50 años, expareja de Tiffany y padre de las niñas. La pareja se había conocido en el año 2008. Los dos tenían hijos de otras parejas. Darryl, 15 años mayor, no tardó en envolver a Tiffany en una red de posesión y manipulación propia de un psicópata. Para el momento en que Tiffany reaccionó y se dio cuenta de que estaba en medio de una relación tóxica, ya era demasiado tarde. Tenían 2 gemelas, y Tiffany no contaba con la solvencia económica para poder irse del hogar que Darryl le proporcionaba a modo de extorsión para que ella se quedara con él. Golpizas delante de las niñas, encierros, manipulación económica, celos absurdos y brotes de ira. Era lo que Tiffany conocía como un día habitual en su vida. A pesar de todo ese abuso, Tiffany no se rindió. Logró abandonar aquel hogar de horror con sus hijas, consiguió ayuda por parte de la justicia, quien le proporcionó una orden de alejamiento a Darryl, y por un tiempo, la situación de Tiffany pareció haber mejorado y calmado. Darryl, en aquel entonces, simuló ser una persona civilizada ante su separación. Pero por dentro, la decisión ya estaba tomada. Aceptó ante el juez la orden de alejamiento, dijo que asistiría a cursos de manejo de ira y pidió una falsa disculpa ante Tiffany. Lo que siguió durante los siguientes 2 años fue un comportamiento ejemplar. Darryl se alejó, buscó una nueva pareja, y todo parecía indicar que el hombre se había cambiado. Para el verano de 2015, Tiffany se reencontró con un viejo amor de la adolescencia. Rápidamente, el amor volvió a aflorar entre ellos, y este nuevo hombre, que también era padre soltero, aceptó a Tiffany y a sus gemelas en su vida, dándose una nueva oportunidad para intentar formar una familia. Cuando Darryl se enteró de esta noticia, su maldad volvió a aflorar. Comenzó a llamar a Tiffany a cada momento con la excusa de ver a las niñas, la perseguía por la calle, la acosaba en el trabajo y la amenazaba con que algo malo iba a pasar si ella no terminaba su nueva relación y regresaba con él. Fue así como aquel 31 de octubre de 2015, Darryl tomó la decisión de acabar con la vida de Tiffany. El día anterior, habían tenido una reunión ante el juez, quien le ordenó a Darryl hacerse cargo de la manutención de las gemelas y volvió a emitir una orden de alejamiento hacia Tiffany y las niñas. Para cuando el crimen se consumó, Darryl escapó en un sedán color gris y por unas horas nadie supo dónde se encontraba. Cuando la policía llegó a su casa, el rumor ya se había esparcido y la hija mayor de Darryl, de otro matrimonio, estaba en las afueras golpeando la puerta de su padre. Ella le dijo a la policía estar convencida de que su padre había cometido aquel terrible crimen, y fue contundente. Mi padre es un monstruo, es capaz de lo que sea. Estoy segura de que él fue quien mató a la madre de mis hermanas. La policía le preguntó si su padre tenía un sedán plateado, y ella respondió que no, pero que conocía a alguien que sí tenía uno. Esa persona era nada más y nada menos que la nueva pareja de su padre, llamada Rosalind. La hija proporcionó la dirección de la novia de su padre, y la policía se dirigió de inmediato hasta el lugar. Al llegar a la casa de Rosalind, lo primero que notaron los investigadores fue un sedán color plateado, idéntico al que describían los testigos. Rosalind dijo que Darryl no estaba allí y que no tenía nada que ver con el asesinato. Además, afirmó que era imposible que Darryl pudiera tomar su auto para cometer el crimen, ya que ella lo había usado todo el día para hacer recados. Aún así, la policía no creyó esa versión y la llevaron a la jefatura a prestar declaración. La situación se resolvió de manera muy rápida. Los investigadores le mostraron la conexión de teléfonos de ambos aquella noche, y las pruebas eran claras. Las señales de las antenas los ubicaban a ambos en la misma área de la casa de Tiffany. Con estas pruebas, Rosalind no tuvo más opción que confesar. Dijo que sí había estado con Darryl, pero que jamás se imaginó lo que éste tenía planeado hacer. Contó que en cuanto vio que Darryl bajó del auto, se puso la máscara y tomó la escopeta, también temió por su vida, y debido a ello no intentó hacer ningún pedido de auxilio. Una vez que Darryl salió de aquel complejo de apartamentos, la obligó a conducir para dejarlo lejos de la escena del crimen. Rosalind proporcionó la dirección donde había dejado a Darryl, y la policía no tardó en arrestarlo. El final de esta historia es un tanto agridulce. Hay veces en que la justicia no actúa de la manera que todos queremos. El solo hecho de que una persona le dispare a otra, y peor aún, si lo hace delante de sus hijos, es motivo suficiente para que todos concordemos en que esa persona debe pasar el resto de su vida en prisión.
Sin embargo, Darryl Williams fue condenado a tan solo 20 años de prisión tras hacer un acuerdo con la fiscalía donde él se declaraba culpable. Está previsto que salga en el año 2035. Los abogados de su novia, Rosalind, consiguieron que no fuera acusada como cómplice y evitó todo tipo de pena, ya que la justicia la consideró víctima de un hecho coercitivo. En cuanto a las niñas, quedaron al cuidado de su familia materna. Cuando se le preguntó a Darryl por qué lo hizo, dijo que si él no tenía a Tiffany, nadie más la tendría. Esta fue la historia del crimen de Tiffany James y el Jason de la vida real, una historia que a veces nos muestra que la realidad supera a la ficción.